Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Es un gusto saludarlos. Y antes que nada, un abrazo desde México. Y antes de empezar con este tema un poco controversial, quiero agradecer la invitación al doctor Di Pascua, en el cual amablemente me extendió esta invitación para poder charlar sobre un tema que a todos nos atañe dentro de este gremio, como cirujanos maxilofaciales, como prostodoncistas, periodoncistas, implantólogos, todos los que en común trabajamos para lo que viene siendo la colocación de implantes y que buscamos la rehabilitación de la cavidad bucal de nuestros pacientes. Así que no solamente atañe a una especialidad, sino que viene siendo a todo el grupo y lo ideal vendría siendo trabajar en equipo para poder hablar entonces ahora sí de lo que vendría siendo el mito o la realidad de los implantes cortos o extracortos. El día de hoy vamos a hablar un poco de este tema. Parto de esta diapositiva inicial en donde vamos a marcar todos los puntos que vamos a incluir durante nuestra plática, con el objetivo principal de sustentar en la literatura, en investigaciones, lo que viene siendo el éxito o el fracaso de lo que viene siendo un implante corto y extracorto. Y con ello poder romper un poco el paradigma que vendría siendo de que los implantes cortos no funcionan y que son mejores los implantes largos. Antes de dar inicio a nuestra plática, quiero decir que la presente conferencia no presenta ningún conflicto de intereses alguno o con alguna casa comercial, ni tampoco se cuenta con algún patrocinio comercial. El único objetivo de la presente plática va a ser con fines académicos y cada uno de ellos va a estar respaldado con evidencias científicas. En lo particular, yo soy cirujano maxilofacial, radicado en Monterrey, México, y esta es una caricatura para poder ejemplificar lo que vendría siendo el área del trabajo de nosotros como maxilofaciales. Pero hace rato yo mencionaba que somos un grupo de especialistas que buscamos, en pocas palabras, la rehabilitación, tanto funcional como estética, del sistema estomatognático de nuestros pacientes. Sin embargo, a nosotros nos compete, tal y como se observa en esta imagen, poder resolver ciertas anomalías de desarrollo, traumatismos, patologías, infecciones, pero también involucra lo que vendría siendo la rehabilitación integral de la cavidad bucal. De donde yo soy es la ciudad de Monterrey, que está ubicada hacia el norte de mi país, en donde orgullosamente esta es nuestra bandera y al fondo está el emblema de mi ciudad, la ciudad, el Cerro de la Silla, el cual recibe su nombre por la forma compatible con una silla de montar. México, una manera chistosa de poder ejemplificar sería esta manera. Sin embargo, somos continente americano. No significa que solamente Estados Unidos es América. América involucra todo desde Canadá, Alaska, hasta lo que vendría siendo Argentina. Y nosotros como latinoamericanos, afortunadamente, nos une nuestra lengua. Ese viene siendo nuestra área de desarrollo de la profesión, que es en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Hospital Metropolitano, donde tenemos el gusto y el orgullo de trabajar y de formar residentes de esta especialidad de cirugía oral y maxilofacial. Vamos a empezar con lo que vendría siendo nuestra plática, partiendo de cuál va a ser nuestro objetivo en esta charla. Principalmente poder sustentar lo que vendría siendo el éxito o el fracaso de los implantes cortos y extracortos, ya que anteriormente se hablaba principalmente de que los implantes cortos eran un fracaso o que tienen una sobrevida muy corta. El objetivo va a ser presentar revisiones bibliográficas, metaanálisis de grandes investigadores relacionados con la implantología y poder llegar a las conclusiones importantes que nos pudieran respaldar para poder pensar que sería un tratamiento predecible, con buenos resultados y una muy buena opción para ofrecérselas a nuestros pacientes. Los implantes cortos o extracortos, como su nombre lo indica, se va a deber a su longitud, al tamaño. Sin embargo, los implantes
cortos no es algo nuevo. Los implantes cortos, si hablamos un poquito de antecedentes o de historia, el doctor Brannemark lo presentó por primera ocasión ya hace bastantitos años, más adelante vamos a hablar de ellos, y estamos hablando que desde esas épocas se empleaban implantes cortos de 7 milímetros de longitud. Sin embargo, la tecnología, la investigación no estaba tan respaldada y lo que viene siendo la macroingeniería y la microingeniería enfocada a los implantes dentales no respaldaba tanto el éxito de los implantes cortos. En aquellos tiempos era preferible hablar de implantes largos y que eso nos daba una mayor estabilidad cuando colocábamos un implante y por consiguiente le daba una mayor durabilidad o estabilidad a largo plazo a los mismos y por consiguiente una función a la prótesis unitaria o múltiple en sobredentaduras o dentaduras a nuestros pacientes. Así que en este caso vamos a hablar de implantes de diferentes marcas. Como mencionábamos hace rato, no voy a hablar de una marca. El objetivo es poder decir qué ventajas, qué desventajas va a tener uno versus el otro implante, cuáles son los beneficios o cuáles son los puntos en contra de uno en comparación al otro. Y que nosotros solamente podamos ir sacando unas conclusiones, pero respaldadas en evidencias científicas, no con ningún fin comercial. Anteriormente, cuando se hablaba de lo que correspondería a un implante dental, como mencionábamos, siempre se buscaba lo más largo. Sin embargo, si nos traspolamos a lo que viene siendo la ingeniería, en la ingeniería los edificios cada vez van siendo más altos. Sin embargo, en su contraparte, los cimientos en comparación a los edificios en un antaño cada vez son más cortos. Por ejemplo, el Burj Khalifa, en el cual tiene una altura de 828 metros, solamente tiene una cimentación de 50 metros de profundidad. Obviamente esto rompería cualquier paradigma en cuestión de los cimientos para poder sostener y darle una estabilidad a un edificio tan alto. Lo mismo lo podríamos traspolar o lo que corresponden a los implantes dentales. ¿Qué es lo que ha ido beneficiando o qué es lo que ha permitido que los implantes tengan un mejor resultado? No solamente le podemos decir que es la ingeniería enfocada a la implantología, vienen siendo muchos factores, vienen siendo desde el punto de vista protésico, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista paciente, etcétera. Y ahorita vamos a ir enumerando todos los factores que van a involucrar en el éxito o en un fracaso para los implantes. Como mencionábamos hace rato, el doctor Brannemark en 1979 presentó por primera ocasión un implante corto de 7 milímetros. Sin embargo, esa longitud no tuvo muy buen resultado versus a los implantes cortos y por ese motivo no tuvo un suficiente respaldo como para hacer algo de mayor credibilidad ante lo que viene siendo el gremio odontológico dedicado a la implantología dental. Sin embargo, al paso de los años, al irse modificando lo que corresponde a las técnicas quirúrgicas y lo que corresponde a la bioingeniería dedicada a los implantes cortos hoy en día es un tratamiento sumamente predecible. Y más adelante vamos a hablar en qué nos vamos a sustentar. Si habláramos en general, ¿cuáles serían los principales beneficios de un implante corto? Considero que el principal beneficio es de que vamos a hacer un procedimiento menos traumático para el paciente. Vamos a poder ofrecer al paciente una cirugía menos invasiva, menos incómoda, pero lo más importante, podemos llegarle a ofrecer a este paciente que en un solo procedimiento podamos colocar implantes dentales, cosas que en un pasado no era posible. Si hablamos sus ubicaciones más frecuentes de los implantes cortos, están hablando de la parte posterior del maxilar y en la parte posterior de la mandíbula. Sin embargo, en la parte posterior del maxilar sabemos que esto se va a sustentar principalmente en la relación anatómica con el seno maxilar y su hiperneumatización, así como por su atrofia en sentido vertical, la cual va a ir comprometiendo que podamos colocar implantes y que en muchas ocasiones lo que era lo convencional en un pasado era realizar regeneraciones óseas o reconstruir el tejido óseo para poder sustentar un implante largo en el cual, si nos vamos a un pasado,
un implante promedio como mínimo era un implante de 11.5 hacia arriba. Hoy en día el implante promedio va a ser de 10 milímetros. Esos 10 milímetros hoy en día podemos pensar combinar tratamientos, ya sean implantes cortos combinados con elevaciones transalveolares y en algunas ocasiones en las cuales son sumamente las atrofias del proceso alveolar y con una hiperneumatización, llegaríamos a lo que era el tratamiento habitual, que en un pasado era la elevación del seno maxilar. Sabíamos cuáles eran los promedios en cuestiones de dimensiones verticales y cuál era el protocolo a seguir si podíamos colocar un implante en una sola sesión, si era una implantación diferida, si era forzosamente colocar primero un injerto y secundariamente colocar un implante. Hoy en día podemos hablar que un implante corto puede ser con una carga inmediata. Esto obviamente sustentado en la estabilidad y en la fuerza de inserción de los implantes. Sin embargo, los implantes han ido cambiando mucho. Esta imagen solamente es para ejemplificar qué era lo que se hacía antes. Como mencionábamos, lo que siempre se buscaba era colocar un implante lo más largo posible para darle un mejor sustento a nuestra prótesis, fuera unitaria o múltiple, y lo ideal sería que fuera un implante por arriba de 10 milímetros. Sabíamos que si teníamos una dimensión vertical de 10 milímetros, sin problema podríamos colocar un implante en esa zona. Sabíamos que si teníamos una pequeña o una hiperneumatización y que tuviéramos una dimensión vertical de 8, 7 milímetros, podríamos hacer una elevación transalveolar, evitarnos una típica ventana lateral para elevar el seno maxilar y que en ese caso fuera una cirugía menos traumática. Sin embargo, también existía la opción de hacer una ventana lateral, colocar el injerto e inmediatamente colocar un implante. En otras ocasiones, cuando había menor cantidad de tejido óseo, era indispensable primero regenerar y en un segundo tiempo poder colocar un implante dental. Así que esta solamente va a ser una manera de poder ejemplificar cómo han ido cambiando lo que son nuestros tratamientos. Obviamente, el advenimiento de la nueva tecnología, las técnicas y la interacción de las especialidades en común en relación con los implantes dentales. Aun y cuando hablemos que las elevaciones transalveolares son menos traumáticas que una ventana lateral, también tiene sus limitaciones. Sabemos que si queremos hacer una elevación transalveolar, debemos de tener un hueso ideal residual. Lo ideal sería de 5 milímetros. Tenemos una desventaja. El piso del seno maxilar no siempre es uniforme. En muchas ocasiones se presenta un septum y ese septum va a limitar el resultado o complicar el resultado de una elevación transalveolar. Sabemos que una colocación, o mejor dicho, una elevación transalveolar, así como una elevación a través de una ventana lateral, estamos expuestos a realizar una perforación de la membrana. Y sabemos que dependiendo del tamaño de esa perforación, puede ser que podamos continuar con nuestro tratamiento o en perforaciones más amplias, llegar a diferir nuestro tratamiento. Y obviamente, también sabemos que una técnica transalveolar solamente nos va a poder resolver la técnica en cuestión en sentido vertical, más no nos va a poder resolver las técnicas en grosor. Así que vamos a ir hablando de combinaciones. El objetivo de nuestra charla no solamente va a ser identificar si un implante funciona en un año. El objetivo va a ser qué tan predecible es su resultado a largo plazo. Y lo vamos a ir sustentando en artículos como para poder ir diciendo que tienen credibilidad el poder colocar los implantes dentales. Anteriormente mencionaba una mayor cantidad de fracasos de los implantes cortos, cosa que hoy en día los implantes cortos, si nos vamos un poquito a lo que está descrito en los metaanálisis que revisamos, se menciona que aproximadamente hoy en día la sobrevida de los implantes cortos a un periodo de 5 años es del 98.03%. Obviamente es un resultado muy elevado, cosa que en un pasado era irrisorio pensar en esas cifras. Pero, ¿qué es lo que ha ido cambiando? Obviamente van a ser no solamente un punto,
vamos a ir hablando al rato de lo que viene siendo la biomecánica, la ingeniería, la técnica quirúrgica o simplemente el tejido en donde se va a colocar el implante. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para que nosotros podamos colocar un implante corto o extra corto? Lo más común van a ser en las atrofias alveolares severas, estructuras anatómicas cercanas como el seno maxilar, el nervio dentario inferior cuando es en mandíbula. Pero también va a ser una opción complementaria para cuando nosotros hacemos una elevación de seno vía transcrestal. Y si habláramos fuera de la implantología oral, en prótesis maxilofaciales para poder reemplazar orejas, en ocasiones áreas del área nasal o también a nivel de la órbita. Entonces, vamos a empezar a hablar qué es lo que va a permitir que un implante corto o extra corto pueda tener éxito o un fracaso. Tal y como se observa en esta imagen, vamos a hablar de lo que corresponderían los 4 puntos principales para hablar los principales factores que van a ser determinantes para el resultado predecible de estos implantes. Y los vamos a dividir en el hueso, en el implante, en la técnica quirúrgica y las consideraciones prostodónticas. Cabe hacer mención que en lo particular yo solamente me dedico a la parte quirúrgica. Sin embargo, no significa que por ser cirujano maxilofacial tenga que desconocer todo lo que viene siendo la biomecánica o que tenga que desconocer cuáles son las consideraciones prostodónticas. Eso no me exenta de tener que ignorar lo que vendrían siendo las indicaciones, contraindicaciones o cuáles van a ser los puntos a favor o en contra como para que algo pueda beneficiar o pueda favorecer al fracaso de los implantes. Del mismo modo, el ser prostodoncista no significa que desconozcamos cómo es una técnica quirúrgica o si un paciente tiene la indicación de ser candidato para un implante dental. Entonces, vamos a ir hablando que vamos a ir conformando un equipo. Si hablamos específicamente en el hueso, que es en donde va a ser el hecho receptor de nuestro implante, los puntos a tratar que van a permitir que un implante pueda funcionar va a ser el hueso será nativo o es injertado. Obviamente, todos quisiéramos que el hueso en donde vamos a colocar nuestro implante sea un hueso nativo, o sea, un hueso propio del paciente. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que dentro de las investigaciones se ha encontrado que los huesos injertados o las regeneraciones óseas tienen un mayor porcentaje de reabsorción versus al hueso natural de nuestros pacientes. Podemos hablar de las densidades óseas. Nunca se va a poder comparar una densidad ósea en un hueso nativo versus un hueso injertado. También sabemos que dependiendo la ubicación en donde vayamos a colocar el implante, aun y cuando sea un hueso nativo, la densidad puede variar. Simplemente el hablar de mandíbula o maxilar es mucha la diferencia. Una densidad 1, 2 en mandíbula y una densidad 3, 4 dependiendo la ubicación en el maxilar. Y sabemos que mientras más posterior en el maxilar, menos densidad ósea vamos a tener. Así que lo ideal sería que tuviéramos una cortical densa. Sería ideal no tener gran cantidad de hueso trabecular o un hueso trabecular tupido, porque eso sabemos que nos va a disminuir la densidad, pero principalmente la fuerza de inserción del implante, y lo cual puede comprometer la estabilidad primaria del mismo. Sabemos que dentro del hueso existen ciertas condiciones en medidas o factores de márgenes de seguridad a la periferia de un implante. Y sabemos que como protocolo a la periferia, acá a la redonda de un implante debería de ser de 1.5 milímetros como margen de seguridad. Sin embargo, en implantes cortos vamos a ir viendo que la biomecánica se comporta de diferente manera versus a un implante largo. Por ejemplo, en un implante largo, habitualmente nuestra pérdida marginal ósea se presenta principalmente en la tabla vestibular o la tabla bucal. Si habláramos de los implantes cortos, el mayor porcentaje de pérdida ósea marginal se va a presentar en el área lingual. Así que no significa que no sea tan importante el solamente enfocarnos a qué tan gruesa voy a dejar la tabla vestibular. En los implantes cortos es sumamente importante ambas tablas para dar una mayor
predictibilidad de éxito a nuestros implantes. Si hablamos el tipo de atrofia del lecho receptor, sumamente importante, como mencionábamos hace rato, en la parte posterior del maxilar es una densidad muy pobre y que sabemos que en muchas ocasiones va a involucrar o va a limitar la estabilidad de nuestros implantes. Y otro punto muy importante que hoy en día también involucra al hueso vendría siendo fármacos que ingieran nuestros pacientes o enfermedades sistémicas. Todos esos puntos nosotros tenemos que evaluar antes de colocar un implante. Y eso vendría siendo la planeación quirúrgica. Si nosotros, por ejemplo, no hacemos una adecuada planeación quirúrgica, obviamente estamos destinados a un fracaso. En lo que viene siendo cirugía, a nosotros siempre nos inculcan a que cuando nosotros vamos a hacer una cirugía, debemos de conocer cuáles son las indicaciones, contraindicaciones, cuáles van a ser nuestras complicaciones y poder advertir a nuestro paciente cuáles vendrían siendo los éxitos o los fracasos. Lo que habitualmente se nos inculca desde nuestra etapa de formación es que todo lo que digamos antes de hacer un procedimiento quirúrgico va a ser una información. Y todo lo que digamos después de haber hecho una cirugía y donde se presente alguna complicación van a ser puros pretextos o excusas para poder justificar nuestro fracaso. Sin embargo, si nosotros evaluamos como debe de ser clínicamente, radiográficamente, y hoy en día la tecnología nos favorece mucho para poder planificar adecuadamente, podemos hablar de que la implantología, y no solamente implantes cortos, cada día es más predecible. Por ejemplo, si nosotros vemos este caso, nosotros tenemos todas las ventajas. Tenemos una cortical densa a toda la periferia, aun cuando es un paciente en donde hubo una ausencia natural o agenesia de un incisivo, entonces vemos que hay una cortical, tabla vestibular, tabla palatina y hasta la cresta alveolar tiene una cortical. Cosa que cuando se coloca un injerto, esas corticales no existen. Existe un hueso, bien integrado, pero nunca se va a comparar con la densidad de una cortical. Podemos observar que si nosotros hacemos nuestra planificación del implante, vamos a respetar las estructuras anatómicas adyacentes, vamos a respetar los márgenes de seguridad de nuestros implantes y vamos a poder predecir la ubicación exacta de nuestro implante. Y dentro de la misma tecnología nos va a poder permitir conocer la densidad ósea en donde nosotros vamos a trabajar, vamos a poder conocer la orientación de nuestro implante que vamos a colocar y poder orientarlo en contacto o previendo la relación con el antagonista. Y podemos ubicar exactamente el eje de inserción de nuestro implante. Hoy en día existe la cirugía, hablando de implantología de navegación, en donde vamos a poder asegurarnos en el momento de cómo vamos a ir avanzando en la osteotomía. Pero estamos hablando ya de cirugía virtualmente y navegando durante el procedimiento quirúrgico. Si nosotros comparamos el hueso que previamente habíamos visto versus este paciente en donde anteriormente había tenido una lesión periapical en la zona de los premolares, se colocó un injerto, afortunadamente se reconstruyó una muy buena cantidad a nivel de altura. Nuestras densidades óseas van a ser más pobres que un hueso nativo. Si ustedes se fijan, aun y cuando tengamos una buena altura, no existe una cortical en la parte superior, como veíamos hace rato. Y esto, obviamente, nos va a comprometer que la estabilidad nunca va a ser equiparable a cuando existe una cortical a nivel de la cresta alveolar. De ahí que en muchas ocasiones vamos a escuchar de que va a haber una corticalización en la colocación de un implante o, por ejemplo, cuando se va a colocar un implante cerca del seno maxilar, pudiéramos hablar de una bicorticalización y que nos va a permitir tener un mejor resultado. El hablar de una bicorticalización significa que vamos a establecer el implante en la cortical de la cresta alveolar, pero también vamos a tomar la cortical inferior del seno maxilar. Y obviamente vamos a tener dos sitios de una densidad sumamente rica y que eso nos va a permitir tener una mayor estabilidad, pero principalmente una mayor inserción en fuerzas newtons al momento de la colocación de nuestro implante. Si hablamos un poco de las densidades, obviamente todos sabemos cómo se catalogan, cómo se dividen, pero solamente en forma de recuerdo,
Estos van a ser nuestros parámetros y los sitios en donde comúnmente se van a ubicar ese tipo de densidades, que sabemos que van a ser 4 tipos de densidades, yendo desde la zona más densa, que es la densidad tipo 1, que habitualmente se ubica en la zona anterior de la mandíbula. Y si nos vamos a su contraparte, el hueso con menor dureza o más blandura, llamémosle así, en donde va a ser en la parte posterior del maxilar, sería una densidad tipo 4. Y aquí existen los parámetros. Hoy en día, los combis, que son la herramienta principal para la planificación de los implantes, nos permiten simplemente colocando el cursor sobre el área a trabajar, el conocer la densidad ósea. Y con eso poder predecir qué tipo de hueso es en el que nosotros vamos a trabajar. Sabemos que lo que viene siendo la densidad ósea se mide en unidades Hounsfield. Y las unidades Hounsfield van a principalmente qué tan duro o qué tan blando o simplemente qué resistencia puede existir en esa área. Partiendo de que el agua va a tener una unidad 0, sabiendo que el hueso va a tener una dureza mayor de 1000 y sabemos que las cavidades neumáticas van a tener una dureza de menos de 1000. Aquí obviamente no estamos comparando con órganos que van a tener una mayor dureza que el hueso propiamente dicho. Una cosa que debemos de conocer viene siendo las clasificaciones en los rebordes alveolares. A lo mejor, con eso que existen varias clasificaciones, no podemos hacer homogénea una sola clasificación. Sin embargo, lo que sí debemos de conocer es de que mientras más tiempo pase un área desdentada, mayor complejidad o mayor pérdida en sentido vertical y transversal va a tener un proceso alveolar, independiente si es superior, si es inferior, anterior o posterior. Obviamente, mientras menos tiempo involucre, nuestras pérdidas óseas van a ser en una dimensión tal y como lo clasifica la clase 1, o si nos vamos a la pérdida en ambas direcciones, es cuando el paciente ya tiene mucho tiempo sin órganos dentarios o simplemente ha recibido una prótesis removible que al ejercer presión constante en esa zona va a favorecer la atrofia alveolar agregada a esa prótesis. Sabemos que dependiendo del área donde nosotros vayamos a trabajar, van a existir diferentes clasificaciones, mandíbula, maxilar, así que no nos vamos a meter tanto a lo que vendría siendo cómo vamos a clasificar los procesos alveolares, pero sí vamos a tener que identificar, si nos vamos a dedicar a la cirugía, vamos a colocar implantes, tenemos que identificar que mientras más rápido podamos rehabilitar esa zona, menor severidad de atrofia alveolar vamos a tener y obviamente menor complejidad en nuestra colocación de implantes o en la rehabilitación de nuestros pacientes. Así que mientras más tiempo pase, nuestro proceso alveolar va a ir perdiendo tanto sentido horizontal y sentido vertical, tal y como lo podemos observar en la última imagen. Lo que vendría siendo las densidades óseas, solamente para ejemplificar, podemos observar que el tipo 1 tiene una abundante cortical, una pequeña cantidad de hueso trabecular. El hueso tipo 2 tiene una mayor cantidad de hueso trabecular, una adecuada cantidad de hueso denso o la cortical. Si hablamos de un hueso tipo 3, en donde abunda principalmente el hueso trabecular o el hueso medular, y si hablamos de un hueso tipo 4, en donde hasta las cavidades o los espacios medulares son tan amplios que en muchas ocasiones ni siquiera llegamos a observar un tabicamiento del hueso esponjoso o medular. Y no se diga lo que vienen siendo las tablas vestibulares, las tablas linguales, muchas veces van a estar tan reducidas y si le agregamos edad, sexo o algunas enfermedades propias del metabolismo óseo, va a comprometer lo que vendría siendo el grosor o la densidad del hueso. Cuando nosotros tenemos la cresta alveolar deficiente, se hace en sentido transversal o en sentido vertical, entramos a una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Colocamos implantes y ajustamos nuestro tratamiento a cómo está el proceso alveolar o buscamos regenerar para poder tener el mayor tamaño en sentido de anchura y en sentido vertical para tener un implante que tradicionalmente nos han inculcado, un implante de más de 10 milímetros de longitud? Aquí es en donde va a ser ya el paradigma
y en donde va a involucrar ya la experiencia o la credibilidad a la literatura que está presente hoy en día y poder buscar que los implantes cortos van a ser una opción complementaria o alterna a las regeneraciones óseas. Cuando nosotros tenemos una cresta alveolar deficiente, pudiéramos buscar la manera de regenerar o reconstruir ese tejido óseo. Y aquí podemos enumerar opciones para poder llevar a cabo esa regeneración. Podemos ofrecerle a nuestro paciente injertos en bloque, podemos ofrecerle una regeneración ósea guiada, podemos realizar una elevación del piso del seno maxilar, ya sea por ventana lateral o transcrestal. Podemos llegar a ofrecer una osteogénesis por distracción. Y si habláramos de mandíbula, pudiéramos llegar a ofrecer hasta una transposición del nervio dentario inferior para colocar un implante de mayor longitud. Sin embargo, todas ellas sabemos que van a ser procedimientos que van a prolongar el tratamiento de nuestro paciente, va a incrementar los costos de nuestros pacientes, va a hacer que el paciente sea sometido a diferentes procedimientos quirúrgicos. Pero, del mismo modo, sabemos que estos tratamientos no son 100% seguros de que vayan a funcionar, porque sabemos que las regeneraciones óseas van a tener cierto riesgo de complicaciones. ¿Y cómo qué complicaciones se pueden presentar en una regeneración? Pudiéramos hablar desde un proceso infeccioso, como en toda técnica quirúrgica, no solamente las regeneraciones óseas. Obviamente, el paciente va a tener una inflamación, dependiendo el tipo de procedimiento, dependiendo la técnica quirúrgica o qué tan cuidadoso sea la persona tratante, va a ser la respuesta del cuerpo. Sabemos que está expuesto nuestro paciente cuando a que haya una dehiscencia de la herida. Y sabemos que cuando hay un injerto o una regeneración ósea, lo menos que queremos que se nos presente es una dehiscencia, porque sabemos que el injerto al exponerse, al contaminarse con la saliva, con el alimento o simplemente las bacterias de la cavidad bucal, nuestro injerto o nuestra regeneración va destinada al fracaso. Y obviamente eso va a originar que el tratamiento aún más se vaya a prolongar, va a ocasionar mayores incomodidades a nuestros pacientes. Y sabemos que mientras más cirugías hagamos a nivel gingival, vamos a originar una mayor fibrosis y que en muchas ocasiones va a poder comprometer esa regeneración por la misma resistencia que ejercen los tejidos blandos y tejido óseo. Sabemos que los injertos pueden llegarse a presentar una pérdida natural, y por eso en muchas ocasiones se habla desde una sobreobturación con injertos óseos. Pero también sabemos que si el paciente no se atiende en un periodo ideal posterior a la colocación del implante, sabemos que también se pueden perder esos injertos. Hay pacientes en los cuales desconocen ese punto o no se les expuso de que si ustedes van a colocar un injerto, el paciente se pierde 2, 3 años y obviamente ese injerto al no tener una acción se va a reabsorber. Y más aún cuando es un hueso injertado. Sabemos que cuando colocamos un injerto estamos expuestos a que se presenten secuestros óseos y esto relacionado con una deficiente osteointegración. Y si habláramos de una transposición del nervio dentario inferior, no se diga el poderle explicar a nuestro paciente la exposición a una parestesia que pudiera ser una permanente o temporal en el mejor de los casos. Así que evaluando estos puntos es en donde nosotros vamos a decir, ¿vale la pena colocar un implante corto? O si tenemos una estrechez de tablas, ¿vale la pena los implantes largos, pero angostos? Ahí es en donde vamos a ir viendo nuestras técnicas, nuestra preparación, pero principalmente nuestra conocimiento integral de lo que vendría siendo la implantología moderna hoy en día. Así que en base a eso, vamos a enfocarnos ahora sobre los implantes, cortos y extracortos. Habíamos mencionado que dentro de los factores de éxito, el hueso era uno de ellos. Ahora vamos a hablar el implante, cómo va a actuar para poder hacer que sea más predecible. Hoy en día, el diseño del implante es diferente a lo que un implante corto anteriormente existía. Hoy en día, lo que viene siendo el diseño del implante, podemos hablar que la superficie de los implantes se va a trabajar en una macrosuperficie, y macrosuperficie estamos hablando el grosor,
la forma de los espirales, el ápice de los implantes, el tipo de conexión que va a tener el implante. Y la microsuperficie, estaremos hablando de lo que vendría siendo qué tan hidrofílico o la manera complementaria de la cual va a estar recubierto ese implante y que nos va a permitir tener una mayor afinidad hacia el material hemático y por consiguiente, al momento de la colocación del implante, facilitar una su integración. Identificar las propiedades del implante, como mencionábamos ahorita, lo que es hidrofílico, una mayor afinidad a los elementos celulares de nuestro cuerpo desde el momento en que se coloca el implante. Saber en dónde se va a colocar el implante. Como mencionábamos hace rato, no va a ser lo mismo colocar en la parte anterior de la mandíbula a la parte posterior del maxilar. Y conocer lo que vendría siendo los tipos de conexiones y poder identificar si una conexión interna, una conexión externa son mejores o simplemente las conexiones en la forma en que van a embonar los aditamentos protésicos con lo que viene siendo el implante, si va a ser atornillado o si va a ser tipo conexión con Morse. Todas esas cosas van a influir en lo que vendría siendo nuestro resultado. Si hablamos del diseño del implante, el implante va a ser un aditamento protésico que su objetivo principal va a ser absorber y distribuir cargas, y esas cargas van a ser las fuerzas de masticación. Pero no significa que al tener un implante muy largo, va a tener una carga mejor distribuida que un implante corto. Hoy en día los implantes cortos tienen una mejor distribución de cargas, principalmente por la amplitud. Cuando ustedes hablan de los implantes cortos, por lo regular no se hablan de implantes angostos. Mientras más gordito un implante o mientras más ancho sea un implante, se puede hablar que sea más corto, porque va a permitir una mayor difusión de las fuerzas de estrés de la masticación y al mismo tiempo va a permitir que la carga sea menor y por consiguiente que la pérdida ósea marginal a la periferia de nuestro implante sea menor versus implantes largos. Si hablamos de lo que viene siendo el diámetro de nuestros implantes, se menciona que si hablamos de un implante en el cual se aumenta 0.5 milímetros de diámetro, la superficie ósea, o mejor dicho, la superficie total del implante en contacto óseo se va a incrementar desde un 5 hasta el 8%. Por eso mencionábamos que mientras más ancho sea un implante, aun y cuando sea corto, vamos a obtener una mayor superficie de contacto óseo y eso nos va a permitir una mayor estabilidad y predictibilidad a nuestro implante. Obviamente, cuando nosotros hablamos de diámetros en los implantes, dependiendo del área donde nosotros vayamos a trabajar, debemos de tener un criterio para saber dónde vamos a colocar este implante de 2.75 o versus un implante de 5 o de 6 milímetros. Y aquí es en donde vamos a hablar, ahora sí, desde el punto de vista protésico, cuál sería lo ideal, porque no solamente se trata de rellenar el hueco donde vayamos a colocar el implante, se trata de pensar en el tejido blando, en lo que viene siendo el punto de contacto, saber en dónde va a quedar nuestra papila, saber en dónde va a quedar nuestra cresta alveolar. Y obviamente todo eso nos va a favorecer en el éxito o en el fracaso de los implantes. Lo que vendría siendo la longitud de los implantes, si hablamos de los implantes largos, se menciona que a mayor longitud, obviamente no van a recibir transferencias en la zona apical. Sabemos que obviamente cuando nosotros colocamos un implante largo en una densidad 1, 2 o hasta 3, con técnicas quirúrgicas convencionales, estamos exponiendo ese tejido óseo a un sobrecalentamiento. Y sabemos que el tejido óseo, cuando lo rebasamos a 50 grados centígrados, estamos favoreciendo una necrosis del mismo y por consiguiente una menor posibilidad de osteointegración del implante. Y vamos a favorecer una fibrointegración. Un punto muy importante en cuestión de las longitudes de los implantes, hoy en día se sabe que la tensión principal o las fuerzas de estrés van a estar ubicados principalmente en las primeras roscas a nivel de la cresta ósea. Así que cuando se habla de implantes cortos, la principal regla hoy en día es buscar implantes anchos. Si hablamos específicamente de las longitudes de los implantes, existen muchas divisiones o muchas
formas de catalogar cuándo es un implante corto o cuándo es un implante extra corto. Sin embargo, vamos a partir de este estudio en donde muchos de ellos llegan a la conclusión que un implante largo va a ser aquel que va a tener una longitud por arriba de 13 milímetros. Una medida convencional va a ser un implante que va a ir de 10 hasta 13 milímetros. Implantes cortos, en promedio, van a ser implantes de 7, 8, 9 milímetros o 8.5. Y cuando son implantes de menos de 6 milímetros, son aquellos a los que se les denominan extra cortos. Hoy en día en el mercado vamos a escuchar de que existen implantes extra cortos hasta de 4 milímetros. Obviamente, el hablar de 4 milímetros para un implante, estaremos pensando de algo irrisorio si nos vamos a la tecnología o a las técnicas descritas en un pasado, o donde la implantología en donde nace, se mencionaba que mientras más largo un implante, mayor estabilidad iba a tener. Aquí podemos ver que los implantes hoy en día, hablando de los implantes cortos, van a tener una tasa de éxito del 98.03%. Y aún así, hay estudios que se atreven a decir que llega a casi al 99%. Pero en los metaanálisis que estuvimos revisando, este fue el porcentaje o la media en la cual se llegó a común acuerdo en cuestión de la sobrevida a 5 años. Cuando nosotros hablamos de implantes cortos, puntos importantes va a ser el aumento en el grosor del implante, avances en la técnica quirúrgica y el tratamiento de la superficie, como ya hemos mencionado hace rato. No viene siendo con fines comerciales, pero este viene siendo un listado de marcas y las posibles dimensiones cortas de cada una de estas marcas y que nosotros podamos decir cuál va a ser el implante que nosotros vamos a utilizar. Sin embargo, el poderles mostrar estas imágenes es poderles diferenciar el tipo de forma que va a tener un implante. No va a ser este tipo cónico igual que este cilíndrico. Este, por ejemplo, tiene una conexión externa, estos van a tener una conexión interna. Sin embargo, estos van a tener una conexión similar a un cono Morse. Estos, por ejemplo, van a tener ápices, algunos de ellos que van a tener la peculiaridad de ser ligeramente cortantes, estos van a ser completamente romos. Entonces, cada uno de ellos va a tener una ventaja y esas ventajas son las que nos van a permitir identificar cuál es el implante ideal a mi técnica quirúrgica y obviamente lo mejor es con lo que yo me sienta a gusto y con lo que para mí es lo mejor y lo que a mí me ha dado resultado. Y entonces vamos a encontrar todo este listado y que obviamente sabemos que dependiendo en el país en donde radiquemos, van a ser diferentes marcas, van a ser diferentes medidas, pero esto viene siendo un pequeño análisis de lo que encontramos en mi país, en México. No significa que este sea mejor que el otro. Cada uno tiene sus cosas buenas, cada uno tiene sus cosas malas, pero esto no es con fines comerciales. Sin embargo, el objetivo va a ser poder hablar qué ventajas va a tener cada uno de ellos. Si hablamos de implantes cortos, algo que ustedes van a escuchar comúnmente viene siendo este tipo de marcas, el Vicon, el cual tiene un largo estudio para poder describir que son algo predecible los implantes cortos y cabe hacer mención que tienen un muy buen resultado a largo plazo y sus investigaciones lo comprueban. Son implantes que estamos hablando desde 1985, se están utilizando implantes de 8 milímetros, de 5.7, pero principalmente, si se fijan, los grosores son de 6 milímetros. Y obviamente la forma van a ser diferentes al resto de los implantes. Así que si nosotros nos metemos a estudiar la biomecánica o lo que vendría siendo la morfología de los implantes, aquí, por ejemplo, nos dicen que este plano inclinado está diseñado para que una vez que se coloca en cristal este implante, podamos colocar un hueso del mismas fresas que usamos para la osteotomía para poder rellenar esta parte y esto nos va a favorecer una menor pérdida del hueso marginal. Así que en los estudios siempre nos van a mencionar que un implante va a influir su longitud, su diámetro, su geometría para la distribución del estrés o las líneas de estrés o de tensión de cuando colocamos un implante. Estas líneas de estrés podemos observarlas que son principalmente en estas zonas rojas o de mayor intensidad,
las zonas en donde mayor estrés se presentan en la plataforma de nuestro implante. Y si se fijan, conforme va avanzando en profundidad del implante, esas líneas de estrés van desapareciendo. Cuando nosotros colocamos un implante más gordito, más ancho, las fuerzas de estrés se distribuyen más simétricamente a toda la periferia de la rosca o de la plataforma versus un implante angosto, aun y cuando sea un implante más largo. El tener un implante más largo no significa que el resto de las roscas van a absorber o van a distribuir las fuerzas. Por eso mencionábamos hace rato que la principal absorción de las fuerzas va a estar principalmente a nivel de las crestas y hoy en día se menciona que son principalmente en las 2 a 3 primeras roscas de los implantes donde mayor fuerza de estrés existe. Así que habitualmente nosotros vamos a encontrar este tipo de diagramas en donde nos pueden ejemplificar qué tipo de tensión o qué tipo de estrés está sometido a nuestros implantes, a lo que vendría siendo la localización. Y aquí vendría siendo un comparativo de un implante de 3.3 milímetros de grosor o de diámetro versus un implante de 5 milímetros. Podemos observar que aquí hay zonas de mucho estrés. Lo podemos identificar con estas zonas rojas, estas zonas moradas o hasta las zonas verdes que tienen una mayor profundidad, cosa que en un implante de mayor anchura se van a distribuir de una mejor manera y las líneas de estrés ni siquiera se llegan a observar en esa coloración verde como nosotros observamos aquí. Así que eso demuestra que van a tener una menor fuerzas de estrés y sabemos que las fuerzas de estrés a la larga van a originar pérdidas óseas marginales. Podemos ir viendo otro tipo de implantes. Les digo, el objetivo de presentar estas imágenes es que podamos identificar toda la variación o todas las opciones que existen en el mercado. No viene siendo con fines comerciales, les reitero, pero solamente viene siendo para que podamos identificar todo lo que existe en el mercado y que nosotros podamos elegir cuál es la mejor opción para nuestro paciente hacia nuestra técnica quirúrgica, porque la implantología, al igual que lo que viene siendo cualquier cirugía o cualquier tratamiento en implantología, no es una receta de cocina. Las recetas de cocina es cuando todos van a hacer lo mismo para todos. Lo que viene siendo una cirugía o en implantología, tenemos que planear para cada uno de nuestros pacientes un plan de tratamiento individualizado a sabiendas de qué es lo mejor para nuestro paciente y poder predecir a la larga qué es lo que mejor resultado le va a dar a nuestro paciente a sabiendas de poderle devolver la función y hoy en día también la estética a nuestro paciente. Estética, obviamente, estamos hablando de la cavidad bucal. Si hablamos en cuestión de formas de los implantes cortos, podemos hablar de implantes ligeramente cónicos, implantes totalmente cilíndricos, implantes en los cuales van a tener espiras para poder drenar o para poder favorecer la salida del tejido óseo al momento de hacer las perforaciones, o los ápices de los implantes pueden ser ligeramente cortantes para poder ganar un poquitito de mayor avance sin hacer una perforación con fresas, pero también van a ser implantes con un ápice completamente romo. Cuando se habla de implantes cortos y se va a trabajar cerca del seno maxilar, este viene siendo el implante ideal porque nos va a permitir desplazar la cortical y también nos va a permitir desplazar la membrana del seno y minimizar los riesgos de la perforación de la misma. Así que si hablamos de las superficies de los implantes, los otros beneficios es de que la superficie del implante nos va a permitir disipar las cargas de tracción y de compresión. Y esto va a ser por medio de las interfaces hueso-implante. Esto es lo que nos va a permitir tener la estabilidad inicial adelante. Sabemos que las roscas van a participar en la transmisión de las cargas. Sabemos también que el 30% de la superficie total es la que va a estar más sometida a esas fuerzas de estrés. Y lo ideal viene siendo identificar que las áreas de mayor tensión son en la zona crestal de nuestros implantes. Hace rato mencionábamos en cuestión de las superficies de los implantes. Hoy en día, la microimplantes
ingeniería en implantología es totalmente diferente a lo que en un pasado se hablaba. Anteriormente se pensaba hasta que un implante podía estar recubierto por hidroxiapatita, que pudiera tener una perforación a nivel del ápice y con ello permitir una migración de tejido óseo y tener una mejor integración. Hoy en día, la superficie de los implantes ya no son 100% hechos de titanio quirúrgico. Por ejemplo, en este tipo de implante existe una aleación de un 85% titanio y un 15% de circonia. Este viene siendo un implante de Straumann, de lo que se le considera un implante Roxolid, y en donde se ha encontrado que ha tenido una mejor osteointegración en un periodo más corto de tiempo el tener esta aleación versus 100% titanio. O, por ejemplo, otra marca, tal y como está aquí el logotipo, la superficie del implante está trabajado con iones de calcio y ellos lo denominan única, pero tiene la peculiaridad de ser tan hidrofílico que en cuestión de segundos, al momento de tener contacto con el alveolo, inmediatamente las células hemáticas migran a tener contacto con lo que vendría siendo la superficie del implante. Este viene siendo un ejemplo de lo que viene siendo una superficie hidrofílica. Si nos vamos hoy en día en las investigaciones, ¿qué es lo ideal? Sería este tipo de superficie. Sería más amigable con el entorno o con el ambiente del tejido óseo previamente preparado versus una superficie no hidrofílica. Ese vendría siendo ejemplos igual de la biomecánica. Sin embargo, el punto aquí importante vendría siendo el ejemplo que se muestra en lo que es la zona en donde se somete a mayor estrés en los implantes cortos. Aquí, por ejemplo, viene siendo implantes largos. Aquí mismo nos dice cuál es la longitud y los implantes cortos. Implantes más largos de 10 milímetros o implantes de 6 milímetros. Y lo que se llega a la conclusión es de que habitualmente los implantes cortos tienen una mayor carga o estrés en la parte lingual versus lo que vienen siendo los implantes largos. Entonces, sabemos que el término su integración está descrito desde 1952 y en donde se menciona que va a ser una conexión entre lo que viene siendo el hueso y la superficie del implante. Y eso es lo que nos va a permitir la osteointegración y la integridad o la estabilidad de ese implante. Pero también sabemos que esa unión va a absorber las fuerzas y dependiendo las fuerzas nos va a dar como resultados o pérdidas de hueso o conservar el hueso dependiendo la parte protésica principalmente. Sabemos que un implante dental no va a tener un ligamento periodontal y por consiguiente no va a existir un sistema de amortiguamiento a las fuerzas oclusales. Otro punto que habíamos marcado para saber si era un éxito o podríamos favorecer al fracaso de un implante es la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica ha cambiado. Por ejemplo, cuando yo empezaba, nos mencionaban que las técnicas quirúrgicas habitualmente promedio era de 1500 a 1800 revoluciones por minuto. Hoy en día, el hablar de ese tipo de revoluciones va en contra del metabolismo o la biología celular del tejido óseo. Así que hoy en día, cuando se habla de implantes cortos, por lo regular vamos a estar hablando de un fresado biológico a bajas revoluciones. Y ese fresado biológico nos va a permitir, número uno, tener un mínimo incremento en la temperatura de la osteotomía. Número dos, una mayor predictibilidad en el eje de inserción de nuestros fresados y obviamente llevar a cabo una perfecta perforación de acuerdo al diámetro del implante que vayamos a colocar, ya que al colocar un implante más corto, tenemos menos margen de error para poder corregir el eje de inserción de nuestro implante, ya que si nosotros nos modificamos en su eje de inserción del implante, vamos a bocardar la osteotomía y por consiguiente vamos a comprometer la estabilidad de nuestro implante. Así que vamos a favorecer una estabilidad primaria y la otra ventaja, un fresado biológico a bajas revoluciones nos permite que las mismas fresas recuperen hueso para que podamos utilizarlos si fuera necesario para un injerto óseo. Así que dependiendo el sistema de implantes que podamos colocar, va a ser el tipo de brocas que utilicemos. En lo particular, yo utilizo no solamente un sistema, sin embargo, dependiendo
Cada uno de los pacientes vamos a utilizar un sistema peculiar, pero dentro de uno de ellos, cuando trabajamos dentro del o muy próximo del seno maxilar, tenemos la posibilidad de trabajar con estas fresas que se conocen como fresas de corte frontal, que tienen la peculiaridad de ser romas en su parte apical y que tienen la facilidad de poder ir recuperando tejido óseo, y ese tejido óseo al acercarse a la membrana nos va a permitir desplazar en sentido cefálico la membrana sin riesgo de poder perforar. También, cuando vamos a hacer elevaciones transgresales, habitualmente utilizamos sistemas hidráulicos para poder elevar la membrana del seno, colocar un injerto y poder en ocasiones ganar 2, 3 milímetros más, y en lugar de hablar de un implante de 4 milímetros de longitud, poder hablar de a lo mejor un implante de 7 o de 8, 8.5 de longitud. Márgenes de seguridad, no vamos a hablar de ello, ya habíamos platicado. Sin embargo, no solamente son márgenes de seguridad a la periferia de los implantes, sino que también hay que saber cuáles márgenes de seguridad para los tejidos gingivales, porque será muy bonito que quede mi implante, pero si dejamos un inadecuado espacio para nuestros tejidos periodontales, el resultado estético va a ser sumamente desfavorable. A los que nos dedicamos a la cirugía, este punto no va a ser tan agradable porque son las consideraciones prostodónticas, pero los que son protecistas son los principales conocedores de todos estos puntos, y que estos van a permitir también en gran parte hacer exitoso un implante corto. Tenemos que saber si va a ser una rehabilitación unitaria, si va a ser una rehabilitación múltiple y ferulizada. Va a identificar cuál va a ser el eje de carga, una ferulización con un implante largo, una rehabilitación con una carga inmediata, o va a ser una implantación con una carga diferida, pero también vamos a tener que identificar los hábitos parafuncionales, cosa muy importante en el resultado, no solamente de los implantes cortos, sino en los implantes largos y, con mayor razón, en los implantes cortos. Sabemos que si nos vamos a la ideología que existía antes, se tenía que hablar que tenía que existir una proporción corona raíz, y en este caso corona implante, 1:1. Hoy en día los implantes cortos contravienen esa ideología. ¿Por qué la van a contravenir o por qué van a tratar de modificar esa ideología? Principalmente al tener un mayor diámetro el implante, un mejor diseño, las espiras o la superficie del implante van a mejorar o incrementar la superficie de contacto de todo el implante en contra del hueso. Y eso nos va a permitir obtener una mayor osteointegración y una mayor estabilidad a largo plazo de los tejidos óseos marginales. Si habláramos un poco de biomecánica, sabemos que lo que viene siendo las fuerzas de masticación son el principal eje de fuerza para nuestros implantes, y los ejes principalmente van a ser en dirección oclusal, pero esas fuerzas las vamos a tener que identificar en magnitud, en frecuencia y en duración. Si un paciente tiene una mordida muy traumática o dejamos puntos, contactos prematuros o una oclusión no balanceada, obviamente esa fuerza o carga oclusal va a tener una mayor magnitud. Si es un paciente en el cual es bruxista y no lo identificamos, va a tener una mayor frecuencia y obviamente una mayor duración. Si sumamos estos 3 puntos y no los respetamos, y al contrario, incrementamos una magnitud, una frecuencia de contacto o una duración de contacto, no es de extrañarse que se vaya a presentar una pérdida ósea en eje marginal. Cuando hablamos de cargas oclusales, las cargas no solamente se presentan en sentido oclusal, las cargas se van a presentar en diferentes ejes, en eje facial o bucal. Sabemos que va a existir una fuerza apical, por contraparte va a existir una fuerza oclusal, va a existir una fuerza mesial y una fuerza distal. ¿Y de qué va a depender? Va a depender la ubicación del implante, va a depender el tipo de restauración, pero principalmente el eje de inserción del implante. Si nosotros obviamente no respetamos la dirección del implante y colocamos el implante a como Dios nos dé a entender, obviamente los resultados no van a ser los adecuados. Cuando hablamos de implantes, lo ideal va a ser colocar lo más vertical o paralelo a lo que viene siendo su eje principal de fuerzas de oclusión, que van a ser en sentido vertical.
porque un implante corto desafortunadamente no resiste las fuerzas oblicuas. Otro punto que no favorece la colocación de un implante corto vendría siendo tratar de colocar un implante con un voladizo o una extensión hacia distal. Obviamente esto tampoco se recomienda en los otros tipos de implantes, pero está súper contraindicado el realizar este tipo de extensiones en un implante corto porque sabemos que nos va a originar unas fuerzas dislocantes y que van a originar por consiguiente una pérdida de ósea al margen de nuestro implante. Otros tipos de fuerzas para los cuales sí van a estar diseñados los implantes cortos van a ser la fuerza de compresión. Sin embargo, las fuerzas de cizallamiento van a ser lo más agresivo para nuestro implante. ¿Y en qué momentos van a presentar esta fuerza de cizalla? Principalmente en el paciente bruxista o cuando se colocó un implante ligeramente fuera de su eje, el paciente va a recibir una fuerza ligeramente oblicua al eje vertical de inserción del implante y esas van a ser las más destructivas al hueso cortical. Así que si habláramos qué puntos nos van a favorecer en el éxito de un implante protésicamente hablando, va a ser disminuir las cargas no axiales, la altura de la corona, las sobredentaduras, en pacientes bruxómanos y cuando son implantes cortos, hay muchos rehabilitadores que les gusta que ese paciente use una férula nocturna aun y cuando no sea bruxista y la macrogeometría de nuestro implante dental. En este punto ya no me voy a enfocar, ya ahorita ya platicamos de las fuerzas de biomecánica. ¿Qué ventajas nos van a permitir los implantes cortos? Si habláramos en general, quirúrgicamente hablando, ¿qué es lo que quiere un paciente? El paciente lo que menos quiere es escuchar la palabra de cirugía. Pero si vamos a hablar de implantes, no hay otra opción más que cirugía. Así que el paciente, si nosotros le damos a elegir entre hacer una sola cirugía, 2 o 3 procedimientos, todos los pacientes nos van a decir que si se puede hacer en un solo procedimiento, sería lo ideal. Así que este va a ser un punto a favor de los implantes cortos. No con ello quiero decir que los otros implantes no son buenos. Quiero decir que es una opción predecible y es una opción para aquellos pacientes que no quieren someterse a procedimientos más invasivos. Entonces, ventaja sería un menor tiempo en el tratamiento. Va a ser un tratamiento menos invasivo. Por consiguiente, va a ser menos costoso. Va a tener una menor morbilidad. Va a tener menores complicaciones. Va a ser un solo procedimiento quirúrgico y obviamente van a haber menos complicaciones concomitantes a las regeneraciones óseas previas a las colocaciones de los implantes. Ahora sí, vamos a hablar sobre qué experiencia tenemos o qué casos vamos a tener sobre las colocaciones de los implantes. No vamos a hablar de técnica quirúrgica, vamos a hablar resultados a largo plazo. Hablando cuando se colocó un implante, qué evolución pudo tener y poder comparar su estabilidad y su nivel óseo a largo plazo y poder ir identificando cada uno de los casos que podemos presentar o cada uno de los pacientes que vamos a tener en nuestra consulta. Así que vamos a empezar con implantes cortos unitarios. Vamos a tener, por ejemplo, este paciente. Revisamos sus estudios de imagen, en donde podemos hacer nuestra planificación. Sacamos estas dimensiones, revisamos con nuestros estudios de imagen y aquí vamos a ir obteniendo el tipo de dureza que vamos a tener en nuestro hueso del paciente y aquí podemos ir planificando la longitud y el grosor de nuestro implante que vamos a colocar en cada una de las zonas. Así que podemos evaluar que el implante número 1 que está en esta línea va a ser un implante que va a ser de 4 milímetros de diámetro con una longitud de 8.5. El segundo va a ser un implante de 7.5 de longitud, 5 de diámetro, y el 3 va a ser un implante de 6 de diámetro con 8.5 de longitud. Entonces, clínicamente nuestro paciente, quirúrgicamente se colocan sus implantes, aquí lo podemos observar, pero lo importante va a ser qué es lo que vamos a obtener a un futuro. Aquí vamos a encontrar un paciente en el cual se le coloca un implante en el 2009. Es una paciente a la cual se le coloca en mi ciudad, le colocamos este implante,
es un implante corto en el 2009, ya rehabilitado en el 2010. Esta paciente migra de ciudad dentro de mi mismo país. Sin embargo, esa paciente desaparece un poquito de nuestra consulta. Y entonces, esto fue lo que en un inicio habíamos planificado, un implante de 5 por 8 milímetros en el 2010. Este viene siendo nuestro nivel óseo. En el 2017, cuando la volvemos a ver a la paciente, tomamos otro estudio y podemos identificar las tablas vestibulares respetadas, el nivel óseo al nivel de lo que vendría siendo la plataforma, una buena integridad de lo que correspondería a la tabla y podemos observar que no existe ninguna reacción inflamatoria en la membrana del seno maxilar. Esta paciente viene siendo en el 2010, aquí está. La paciente cuando migró a otra ciudad le colocan un implante en esta zona. Ella nos dice que aproximadamente se le colocó en el 2018. Ella regresa con nosotros en el 2019 y entonces en el 2019 vamos a obtener que el implante que nosotros habíamos visto en esta zona tiene un muy buen resultado a nivel de lo que correspondería el nivel de las crestas. Otro paciente vamos a encontrar en el 2017, en el cual es un paciente que previamente se había sometido a la colocación de una elevación de seno maxilar. Cabe hacer mención que el paciente ya contaba con un implante amesial de donde está el área desdentada y al momento en que llega con nosotros le decimos, ¿sabe qué? No tenemos un hueso suficiente como para colocar un implante de 10 milímetros, tal y como ella quería por el implante adyacente que tenía. Se le dice que sería necesario realizar otra elevación de seno y la paciente negada a ese tratamiento. Entonces hacemos nuestra planeación y tenemos contemplado colocar un implante de 5 por 7 milímetros, pero a expensas de que en este caso vamos a hacer una pequeña elevación transcrestal para poder, por medio de nuestras fresas de corte frontal, poder desplazar esa membrana, poder colocar un poco de injerto con el mismo fresado y poder colocar nuestro implante. Aquí podemos ver nuestra planificación, el implante que previamente estaba colocado, 2017, y cabe hacer mención que esta paciente, este es el momento en que se coloca el implante. Esta paciente, como les mencionaba, yo no me dedico a la parte protésica. El rehabilitador que a mí me lo refiere, él se encarga de colocarle sus tornillos de cicatrización y entonces esa paciente yo no la vuelvo a ver. Como íbamos a dar esta plática, entonces me pongo en contacto con el rehabilitador, le digo, oye, necesito una imagen de la paciente tal y me manda esta imagen. El objetivo de mostrar estas dos imágenes es para que ustedes puedan identificar que es exactamente el mismo caso, el implante con la misma espira que ustedes pueden observar aquí. Es más, este diente que está amesial de este implante tiene una resina y aquí está la resina tal y como se observa aquí. Pero aquí el objetivo es de que este nivel óseo que ustedes observan en el 2017, ahora vean lo que va a ser en el 2020. Tenemos este nivel óseo conservado, con una muy buena estabilidad, con 3 años de evolución en nuestro paciente. Otro paciente en el cual también previamente ya contaba con implantes en el área posterior al área desdentada, sufre la pérdida de este órgano dentario, pero desafortunadamente no tenemos una muy buena altura. Cabe hacer mención que el paciente, al momento de hacer una planificación, podemos identificar que en el área del premolar estamos sumamente cerca del mentoniano y entonces hacemos una planificación de un implante con nuestros márgenes de seguridad de 4 de grosor por 7 milímetros de longitud. Vemos que aun y cuando es un hueso regenerado, no tenemos una cortical en la parte de la cresta, tenemos una densidad ósea buena, pero no comparable con un hueso nativo, y entonces lo que vamos a hacer es colocar un implante en el 2017. En el 2017 colocamos y de igual manera se le pide al rehabilitador que nos mande una radiografía de este año para poder comparar la estabilidad y tenemos este resultado. Los otros 2 implantes a distal que ya previamente existían y tenemos el implante corto previamente colocado con un resultado de buena estabilidad, ligera pérdida. Si nos ponemos muy exigentes, no sabría decirles si
la posición de la radiografía, que es lo más seguro, porque si ustedes se fijan, no se observa completamente perpendicular a lo que es el eje del rayo y el sensor, se observa ligeramente oblicuo y pudiéramos pensar que a lo mejor esta imagen no es 100% fidedigna. Probablemente tenga el mismo nivel que se observa por distal, por la parte mesial. Otro paciente, es una paciente a la cual vemos en el 2015, cabe hacer mención que a esta paciente le hacen una elevación de seno maxilar, a ella ya le habían colocado implantes previamente, llega con nosotros para que se le puedan colocar los implantes faltantes, pero le decimos que en el área donde le falta un órgano dentario, no le podemos colocar un implante porque no hay hueso. Ella nos menciona que le habían hecho una elevación de seno maxilar, le decimos que sí, pero que se le hicieron un poquito más posterior en comparación al área donde nosotros necesitábamos el implante mesial y que en la parte de atrás sí podríamos colocar un implante igual que en la parte inferior. Cabe hacer mención que la paciente, si nos vamos al lado opuesto, presenta lesiones periapicales en los molares superiores, se le indica hacer extracciones, la paciente dice que no hay ninguna sintomatología, al igual que en este premolar, y la paciente dice que mientras no origine ninguna molestia, ella quiere conservar sus órganos dentarios y que sucesivamente, si se van perdiendo nuestros dientes, podemos ir rehabilitando el resto de su cavidad bucal. Entonces hacemos nuestra planificación y vamos a planear la colocación de un implante de 5 por 6 milímetros en el área del 6. Y entonces sabemos que al momento de la planificación, por la parte vestibular, tendríamos una buena posición con la cortical del seno maxilar, pero sabemos que hacia palatino no tenemos una buena cantidad de hueso. Entonces, desde aquí nuestra planificación va a ser utilizar una elevación de seno transcrestal combinada con colocaciones de implantes cortos y eso obviamente nos va a permitir realizar un procedimiento en una sola cirugía. Entonces, se hace su procedimiento y en el 2020 tenemos estos resultados. Podemos observar nuestro implante con nuestras corticales respetadas, podemos observar cómo está nuestro implante bien nuestro integrado, podemos observar los dos implantes que se habían colocado y para poder ejemplificar a nuestra paciente, vamos a comparar la radiografía previa del 2015, que si ustedes se acuerdan, tenía estos dos molares con lesiones, que ya para estas fechas ya no existían. Existen los dos implantes inferiores y el implante superior. Existe ahora este implante corto, pero 5 años de diferencia, completamente funcional en la paciente. Nos vamos a ir ahora con las fresas de corte frontal, que mencionábamos que van a tener la peculiaridad de poder desplazar las membranas del seno sin la posibilidad de perforar. Obviamente, trabajando a bajas velocidades y con una sensibilidad al momento de la perforación. Si nosotros llegamos y aplicamos mucha fuerza de presión al momento de hacer la osteotomía, aún y cuando un instrumento Romo, sabemos que vamos a originar una perforación de la membrana. Entonces tenemos a este paciente que de igual manera ya tenía previamente colocado implantes. Sin embargo, en la parte superior tenemos estos molares con lesiones sumamente, intensas a la periferia de las raíces y que obviamente va a comprometer la integridad de estos órganos dentarios, los cuales vamos a tener que remover y posteriormente colocar implantes. Entonces, el paciente renuente a la colocación de injertos, esperamos a que de manera natural pueda regenerar su tejido óseo, se valora su siguiente estudio de imagen 4 meses después y obtenemos que existe esta regeneración natural o espontánea del hueso. Al momento de hacer nuestras planificaciones, cabe hacer mención que el paciente estaba negado a hacerse elevaciones de senos, obtener una regeneración por hueso fuera de lo que vendría siendo el hueso nativo de él, estaba renuente. Entonces hacemos nuestra planificación, implante número 1, este es nuestro implante número 1, aquí está el número, va a ser una longitud de 6.5 con un grosor de 5, implante número 2, que va a ser el distal, implante de 6.5 de longitud con una dimensión en anchura de 5 milímetros. Se colocan los implantes y entonces vamos a obtener. Ahorita vamos a observar la evolución. Esta viene
frontal que les mencionaba, la fresa frontal o de corte frontal, tienes estas espiras solamente en el ápice y que tiene la peculiaridad de poder saturarse de hueso y al momento de entrar en contacto con la membrana del seno poder desplazar sin la posibilidad de perforar. Y al mismo tiempo nos permite poder desplazar y poder obturar previamente a la colocación del implante un injerto óseo. De esas mismas fresas las podemos utilizar cuando estamos muy próximos al dentario inferior debido al corte romo que van a tener y por consiguiente poder colocar nuestros implantes. Ese viene siendo nuestro paciente. Aquí estamos utilizando estas fresas de corte frontal para poder llegar a la longitud que nosotros habíamos deseado. En lo particular, en estos casos, podemos colocar membranas de plasma en factores de crecimiento, que es lo que habitualmente yo coloco. En algunas otras ocasiones también regenero mezclado con tejido liofilizado o cuando recuperamos suficiente hueso, el mejor hueso sería obviamente el autólogo. Entonces colocamos esta membrana, posteriormente vamos a colocar nuestro implante, siempre en estos casos, este viene siendo un implante BTI en el cual se dice que tiene una superficie bioactiva. Cuando no se utiliza el única, podemos bioactivar la superficie con plasma rico, pero sin haberse activado, y solamente se hidrata la superficie y hacerlo un poco más hidrofílico. Aquí ya se coloca el implante mesial, empezamos a preparar el lecho quirúrgico en la parte distal. Aquí podemos observar nuestro implante ya humectado, la membrana previamente y podemos observar dónde van a quedar colocados. Como sabemos que en nuestra planeación teníamos poca tabla vestibular y de igual manera poca tabla palatina en cuestión de densidad, entonces colocamos injerto óseo para poder asegurar la estabilidad a un futuro y este viene siendo el momento de la colocación de nuestros implantes inmediatamente posterior a su colocación. Seguimiento a 6 años, estos dos implantes podemos observar la estabilidad del margen de su nivel óseo y el implante que posteriormente, un año posterior, se colocó del lado opuesto, podemos observar también el margen respetado del margen marginal del implante. Obviamente, estamos hablando de 6 años y de 5 años de seguimiento. Podemos observar cómo está su corona en cuestión de la rehabilitación. Estas fueron unas coronas ferulizadas, esta es una corona individual. Se menciona en la literatura que el tener implantes cortos ferulizados van a tener una mejor distribución de fuerzas versus que si se colocan dos implantes continuos de manera independiente. Siguiente caso, tenemos otro paciente en el cual hay poca cantidad de hueso en sentido vertical y entonces hacemos esta planificación. Dos implantes con estas dimensiones. Implante 1, 7.5 de longitud. Implante 2, 5.5 con diámetros de 5 a ambos. Podemos observar nuestra planificación y entonces vamos a hacer nuestra técnica quirúrgica previamente descrita. En esta imagen, por ejemplo, podemos visualizar el piso de la membrana del seno. Y entonces, con eso nos damos a la idea de que está íntegra la membrana al momento de insuflarse a la par de lo que viene siendo la inspiración y expiración del paciente. Y aquí podemos observar el implante colocado, el uso de la fresa de corte frontal, la técnica quirúrgica, afresado biológico. Aquí podemos encontrar cómo sale la fresa completamente ocupada en su ápice de hueso y eso es lo que nos va a permitir conservar la integridad de la membrana. Este es el hueso que se ha recuperado y lo podemos ocupar para poder desplazar en sentido apical, mejor dicho, en sentido cefálico, la membrana del seno y poder colocar estos dos implantes que previamente ya habíamos definido sus dimensiones. Podemos observar sus longitudes y ahora 9 años posteriores al tratamiento. Observamos implantes ferulizados, podemos observar su margen respetado y podemos observar que al paciente se le han ido colocando otros implantes. Es más, en esta radiografía el paciente regresó porque se fracturó el aditamento protésico de este implante, que era un implante más angosto, un implante más largo y que desafortunadamente habrá necesidad de remover o
retirarlo y poder colocar un nuevo implante. Como mencionamos hace rato, siempre utilizamos, cuando vamos a colocar implantes BTI, siempre utilizamos la activación de la superficie al ser una superficie bioactiva, como está descrito en la literatura. Otra técnica en la cual tenemos otro grado de complejidad, un paciente con una hemimaxilectomía en donde vamos a combinar opciones de implantes. Se va a colocar un implante cigomático, pero un implante cigomático en una maxilectomía no va a poder mantener la estabilidad de una prótesis. Entonces vamos a buscar la manera de poder buscar un tripodismo para una mayor estabilidad de nuestro paciente. Es un paciente en el cual se le realiza una hemimaxilectomía por un melanoma en el maxilar y podemos observar esta imagen en donde al paciente le falta todo lo que vendría siendo el cuadrante 2, exceptuando el incisivo central. Sabemos que obviamente no hay manera de poder colocar implantes de manera convencional en esta zona debido a la lesión que previamente obtuvo. Entonces, platicando con el paciente, opciones de tratamiento, se contempla colocar un cigomático en esta zona y poder combinar con implantes cortos y convencionales en la parte media de la bóveda palatina y en la parte mesial de la brecha y poder dar una estabilidad a lo que viene siendo la prótesis de nuestro paciente. Entonces, lo que se tiene contemplado es planificar la colocación de 2 implantes cortos en el rafé medio de la bóveda palatina o en la sutura bimaxilar. Vamos a colocar un implante en la parte más mesial de la brecha, tal y como se observa en esta línea. Este va a ser un implante convencional y a distal vamos a colocar el implante cigomático. Por consiguiente, vamos a tener 4 implantes para darle estabilidad a nuestra prótesis. Entonces, se diseña nuestro colgajo. Obviamente va a ser un procedimiento bajo anestesia general debido a la colocación del implante cigomático. Y aquí podemos observar que vamos a colocar los implantes en la línea media, los implantes cortos, el implante convencional en la parte mesial de la brecha y lo vamos a combinar con un implante cigomático de manera convencional. De igual manera, hidratamos el implante cigomático siguiendo los mismos protocolos de la implantología convencional, tal y como se observa aquí. Y entonces podemos observar nuestros implantes ya colocados con el objetivo de tener una mayor estabilidad a largo plazo y que el paciente, aun y cuando no tiene una edad avanzada, pueda tener una función masticatoria lo más natural posible a lo que era previo hacia su lesión. Entonces podemos observar cómo está colocado. Observamos nuestros estudios de imagen posterior a su colocación. Observamos los 2 implantes en la sutura bimaxilar, el implante cigomático. Observamos nuestros 4 implantes bien osteointegrados, sin ninguna reacción inflamatoria en la membrana del seno, el implante convencional. Y aquí el objetivo en estos casos vendría siendo de que no solamente, como decíamos hace rato, es una receta de cocina. Podemos seguir usando implantes cortos combinados con implantes convencionales o en este caso un implante cigomático combinado con un corto, con un convencional en pro del beneficio de nuestro paciente. Podemos observar aquí ya a mayor seguimiento el resultado de la colocación de los implantes de nuestro paciente. Entonces, llegando a la parte final de nuestra plática, después de haber platicado, ahora sí, en resumen, de la evolución, los tipos, los pros, los contras, por qué sí, por qué no, ¿cuáles serían nuestras conclusiones o qué beneficios nos pueden decir en cuestión de los implantes cortos? Desde el 2010, Eduardo Anitua, posteriormente a una revisión de una gran cantidad de implantes cortos de menos de 8.5, encontró en sus casos un éxito del 99.3%. Estamos hablando que no todos los pacientes eran a 8 años. Por eso yo les mencionaba que en los metaanálisis revisados se hablaba de una sobrevivencia a 5 años del 98.03%. Del mismo modo, en el 2009, Kotzobili, en una revisión sistemática,
menciona que los efectos de la longitud del implante en la supervivencia de los implantes con superficie rugosa no encuentra ninguna diferencia versus implantes convencionales con los implantes cortos. Otra conclusión en otros estudios, respaldando que en estos casos el tener una corona de mayor proporción a lo que vendría siendo una proporción 1:1 no significa que vaya a ser destinada al fracaso. Sin embargo, lo que sí está reportado en la literatura es de que la distancia o la proporción ideal corona, implante corto, no debe de sobrepasar la proporción 4 corona, 1 implante. Cuando se sobrepasa esa proporción de 4:1, el riesgo de fracasos de los implantes se va incrementando. Otra conclusión, el uso de los implantes cortos y extracortos combinados con una correcta técnica quirúrgica, como mencionábamos desde un principio, una planificación cuidadosa, puede ser realizada con protocolos de carga inmediata. Lo único es que para realizar una carga inmediata en implantes cortos, mínimo la inserción debe de haber sido a 45 newtons, forzosamente. Si se obtiene menos de 45 newtons, no se puede, en este caso, realizar una carga inmediata y tendría que ser una carga diferida. Si nosotros hablamos conclusiones, este artículo sale en este año. Aquí está la referencia bibliográfica y en la discusión posterior a todo el artículo se menciona que lo que viene siendo en la reunión europea de osteointegración, hubo un consenso en donde se mencionaba que los implantes de menos de 8 milímetros posteriores a un seguimiento de 16 a 18 meses tienen una tasa de éxito del 99%. Cabe hacer mención que la mayor cantidad de artículos revisados mencionan que desafortunadamente todavía no existen estudios a una sobrevida de 10 años de implantes cortos. Y esto se debe a lo que era la poca credibilidad. Hoy en día existen implantes con un seguimiento de 8 años y entonces son los artículos que ahorita mencionábamos, pero no todos los implantes tienen ese tiempo en boca. Por eso el porcentaje no es 100% fidedigno. Si nosotros tomamos una media, por eso se menciona que el porcentaje de éxito a 5 años es 98.03. Otro punto se menciona en otro artículo, que previamente aquí está la referencia bibliográfica, nos menciona que la sobrevida de los implantes cortos de menos de 6 milímetros es comparable a lo que vienen siendo los implantes largos por arriba de 10 milímetros. Así que en estos casos, una parte muy importante, los implantes cortos de menos de 6 milímetros demostraron una menor pérdida marginal ósea en comparación a los implantes largos. Se menciona que los implantes cortos tienen un porcentaje, una media de pérdida marginal de 0.89 milímetros. Los implantes largos o convencionales tienen una pérdida ósea marginal de 0.99 milímetros. Conclusiones. Los implantes cortos parecen un tratamiento predecible y una muy buena alternativa, a mi criterio, mejor alternativa que algunos tratamientos regenerativos. Por eso digo, a mi criterio, sobre todo en mandíbulas atróficas. Los implantes extracortos son una alternativa mínimamente invasiva y un procedimiento eficaz y predecible en la rehabilitación protésica. Siguiente punto, es una alternativa conservadora con menor riesgo quirúrgico, menor costo y tiempo. Y después de lo que estamos viviendo hoy en día, considero que va a ser una muy buena opción para poder disminuir costos y no espantar a nuestros pacientes en cuestión al presentarles nuestras grandes cantidades, al justificar 2, 3 procedimientos, utilización de materiales de regeneración o en algunas ocasiones hasta la necesidad de un quirófano, y obviamente todo eso repercute en el costo y a lo mejor
en que se lo haga o no se lo haga el paciente el tratamiento. Los implantes con diámetro mayor a 5 milímetros tienen un mejor pronóstico que los angostos. La relación corona-implante 3:1 es muy predecible y disminuye cuando llega al 4:1 y no se diga cuando se rebasa esa proporción. Otra conclusión, la aleación titanio-circonia soporta mejor el estrés versus implantes 100% titanio. La pérdida ósea marginal es ligeramente menor, como ya hemos platicado, versus implantes largos. Y si hablamos, un mejor resultado a largo plazo sería ideal ferulizar los implantes a un implante largo. Y con esta imagen llegamos a la parte final de nuestra plática, la cual espero no haberlos aburrido y que les haya servido para poder tener un panorama más amplio de lo que son los implantes cortos. No se trata de convencer, pero sí tomar en cuenta que puede ser una muy buena alternativa para nuestros pacientes, en donde no se trata de solamente casarnos con lo que anteriormente se hacía o lo que se pensaba que era lo ideal. Hoy en día las cosas han ido cambiando. Lo que antes se pensaba que era lo correcto, y sabemos que en muchas ocasiones se busca que sean tratamientos menos agresivos, menos conservadores. En el momento en que se hace esa investigación, se ha encontrado que es más predecible. Entonces, viene siendo para que nosotros estemos abiertos a nuevas opciones de tratamientos, y si tenemos alguna duda, ¿por qué no intentar y probar? No significa que vayamos a experimentar con nuestro paciente porque ya está experimentado e investigado, mejor dicho. Y sabemos que es algo predecible, que es algo funcional y que es algo completamente fiable para nuestros pacientes. Me despido con esta imagen en la cual nosotros como latinoamericanos siempre estamos unidos, primero por nuestro idioma, pero principalmente por esa hermandad que nos une, que aun y cuando seamos de diferentes países en nuestra América Latina, siempre nos une nuestra cordialidad, nuestra camaradería, el ser amigos, pero principalmente hermanos. En el Cristo de Corcovado, hace unas semanas, se proyectaron banderas de todo el mundo, principalmente para demostrar la unión que debemos de tener en las situaciones que hoy en día estamos viviendo, la cual ojalá podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros, que afortunadamente siempre cuando se presenta un problema o una etapa difícil, siempre el humano va a sacar lo mejor. No hay mal que por bien no venga. Y mi padre decía una frase, que en paz descanse, y desde que éramos niños, mi papá nos mencionaba que si hemos perdido dinero, que es lo que nos está pasando a todos, no hemos perdido nada. Que si hemos perdido la salud, hemos perdido algo. Pero si hemos perdido la fe, lo hemos perdido todo. Muchas gracias y espero, primero Dios, poder estar en un periodo muy corto de tiempo, tal y como se observa en esta imagen, volver a estar juntos, cosa que ahorita no se puede, y poder estrecharlos no solamente por medio de un video o solamente por medio de una computadora. Estoy para servirles y muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero que anden bien. En el día de hoy seguimos con nuestros webinars. Vamos a tener por lo menos un par de semanas más. Hoy estamos terminando la semana con la de Buenos Aires. Nos sorprendió su presencia para bien, por supuesto, porque realmente es un placer.